Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto recordarles que la conductora general de este programa es la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes porque siempre nos siguen y están pendientes de nuestros programas. Es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy, la maestra Carla Jiménez, quien es una abogada muy prestigiada, sobre todo en la materia del derecho laboral. Cuenta con una trayectoria muy profesional en este tema, es especialista en medios alternativos de solución de controversias y es presidente de Junta Especial de la Junta de Conciliación Arbitraje. Pues es un gusto, querida maestra Carla Jiménez, tenerla aquí en este espacio. No quisiera gastar más tiempo para escucharla, ya que nos llevaría, yo creo, más de un programa poderla presentar con todo su currículum, pero realmente gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Al contrario, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradezco la invitación, maestro Juan Negrete, a participar en este evento, ¿no? Y asimismo también agradezco la invitación al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y por supuesto a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muy bien, maestro, pues gracias, agradezco la invitación. No, pues es un gusto y un verdadero placer para nosotros. Pues bien, como dicen, vamos a poner la carne en el asador, maestra. El tema de hoy es precisamente la etapa prejudicial del proceso laboral o la conciliación en materia laboral. Y pues bien, para hablar de esta materia, ¿cómo podríamos adentrarnos rápidamente a este tema, querida maestra? Hola, buenas tardes. Me parece que aquí es importante, previo a explicar, maestro, el tema de la conciliación laboral, eh, comprender que el antecedente es que es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, ¿no? Que son procedimientos voluntarios en el cual se someten las partes para que sean ellas mismas las que construyan los acuerdos, ¿no? Y pongan fin al juicio. Dentro de estos mecanismos alternos tenemos la conciliación, la negociación, la mediación, ¿no? Pero dentro de las características o principios principales de estos mecanismos es el principio de voluntariedad, es decir, que las partes deciden someterse por voluntad propia para resolver el conflicto por ellas mismas, ¿no? Por supuesto, es un mecanismo alterno a la vía jurisdiccional impartida por los tribunales. Los mecanismos alternos surgen por una cuestión o una crítica al sistema de justicia tradicional que ha sido lento, costoso y que al final los resultados para los justiciables pues es que muchas veces pueden tener una sentencia, pero esa sentencia pues no se llega a ejecutar. Entonces, estos mecanismos además tenemos un fundamento jurídico, ¿no? El fundamento jurídico es el artículo 17 constitucional, que fue parte de la reforma constitucional de junio de 2008, ¿no? Y con esta reforma, pues, los mecanismos alternos se elevan a rango constitucional. ¿Esto qué significa? Que hoy en día el Estado mexicano está obligado a garantizar el acceso a la justicia a través, no nada más de la vía jurisdiccional, sino a través de la implementación de los mecanismos alternos, como lo reitero, la conciliación, la mediación, la negociación, incluyendo el arbitraje. Ese es un tema muy interesante, maestra, sobre todo porque tenemos que tomar muy en cuenta estos principios, sobre todo el principio de voluntariedad, que ya nos explicará más adelante si realmente se vulnera o no dentro de esta nueva reforma de instaurar como de forma obligatoria agotar la instancia de la conciliación.
y no entrar de lleno al juicio en materia laboral. Por lo cual me gustaría ahora preguntarle, ¿cómo inicia la etapa prejudicial en un procedimiento? ¿En qué consiste esta etapa conciliatoria, maestro? Bueno, para explicar un poquito, maestro, el tema de la etapa prejudicial, me gustaría comentar que el tema de la conciliación en materia laboral no es un tema nuevo. Okay. Desde que existe en nuestro país, desde que existen las juntas de conciliación y arbitraje, pues tenemos que ya existe la conciliación como un mecanismo alterno para resolver los conflictos laborales. Es decir, si queremos definir primero, en primera instancia, qué es la conciliación en materia laboral, tenemos que es un mecanismo alterno a la vía litigiosa, en el cual las partes en un conflicto tramitado ante las juntas de conciliación y arbitraje deciden resolver a través del diálogo y la comunicación su conflicto mediante la construcción de los acuerdos. Por supuesto, con la intervención de un funcionario que se denomina conciliador. Este conciliador tiene como facultad facilitar el proceso de comunicación, el proceso de diálogo entre los trabajadores, patrones y sindicatos, ¿no? Pero además está facultado para presentar alternativas de solución al conflicto. Alternativas justas y equitativas y que no contenga renuncia de derechos. Es decir, actualmente, previo a la reforma constitucional del 2017 y a la Ley Federal del Trabajo del 2019, ya tenemos a la conciliación como mecanismo. Incluso, si revisamos cada uno de los procedimientos laborales regulados en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que la conciliación es una etapa más de los procedimientos o de algunos procedimientos laborales. Por ejemplo, en el procedimiento ordinario laboral, en el procedimiento especial, en el procedimiento de huelga y los conflictos colectivos de naturaleza económica, existe esta etapa de la conciliación. Pero esto no significa que los trabajadores, patrones o sindicatos están obligados a conciliar. Ellos pueden decidir o no aceptar la conciliación. Pueden incluso, una vez llevada la conciliación, aceptar las propuestas realizadas por el conciliador. Pueden llegar a un acuerdo o no. Sin embargo, si ellos deciden conciliar, el conflicto se da por terminado. Se hace un convenio, siempre y cuando este convenio no contenga renuncia de derechos y ya se concluye el juicio. Pero si al final ellos no quieren conciliar, es más, si los trabajadores, patrones o sindicatos no acuden a esta etapa conciliatoria, no hay una sanción. La única sanción es que se les tiene por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Esto es con base a este principio de voluntariedad. Ahora, el tema de la conciliación prejudicial fue motivo de la reforma constitucional de 2017, del 24 de febrero de 2017. Esta reforma tiene como uno de los ejes fundamentales la institución de la conciliación como una instancia prejudicial. ¿Qué significa? Que con la reforma, los trabajadores y patrones, antes de acudir a presentar sus demandas ante los tribunales laborales, deberán acudir de manera obligatoria previamente a una instancia prejudicial. Esta instancia prejudicial conciliatoria consistirá, de acuerdo a la reforma del 2017, en una audiencia obligatoria, es decir, la primera audiencia será obligatoria, pero la reforma dice, y las subsecuentes audiencias serán por acuerdo de las partes. Es decir,
se siga manteniendo este principio de voluntariedad. No se puede obligar a las partes a seguir conciliando si no es su deseo. Pero también esta reforma del 2017 establece que será un organismo descentralizado quien conocerá de la función conciliatoria a nivel federal. Y en materia local serán los centros de conciliación dependientes de los poderes o de las entidades federativas quienes conocerán de la función conciliatoria. Posteriormente, 2 años después de que se presentó, que se reformó la Constitución en el tema de la conciliación prejudicial, es decir, el 1 de mayo de 2019, se reforma la Ley Federal del Trabajo. Y en esta reforma se sigue manteniendo este principio o esta instancia prejudicial conciliatoria. Pero la reforma ya es más clara y ya determina cómo será o cómo se desarrollará el procedimiento de conciliación ante los centros de conciliación. Se da también aquí la denominación de este organismo descentralizado que conocerá o quien conocerá de la función conciliatoria en aquellos asuntos que sean de competencia o de la materia federal. Y se denomina aquí en la reforma Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero también en la Ley Federal del Trabajo se establece que la función conciliatoria en los asuntos del ámbito local será competencia de los centros de conciliación dependientes de las entidades federativas. Y de igual forma se regula cómo será el perfil o cuál será el perfil o los requisitos que debe tener la persona o el funcionario que desempeñará el cargo de conciliador. Y también señala cuál va a ser el procedimiento para la selección de los conciliadores. En conclusión, la reforma constitucional del 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 establecen la conciliación como una instancia prejudicial, previa a la instancia jurisdiccional. Por ello, los trabajadores y patrones, para que puedan presentar su demanda ante un tribunal laboral competente, deben primero acudir a la instancia prejudicial conciliatoria. Por supuesto, con algunas excepciones que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Excelente, maestra. Entonces ya que nos dio este panorama, si nosotros ya nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo es que inicia entonces esta etapa prejudicial? ¿Cómo es que iniciaría la conciliación y qué parámetros o especificaciones nos mandata la ley en este caso? Bueno, primero señalaba que efectivamente es una instancia prejudicial obligatoria, pero la propia ley establece casos de excepción, es decir, asuntos en los cuales las partes no están obligadas a acudir a esta instancia prejudicial. ¿Cuáles son esos casos que marca la ley? Primero, señala que aquellos asuntos en donde exista discriminación en el empleo y ocupación por motivos de embarazo, por motivos de género, de raza, salud o cualquier otra condición, son asuntos que están exceptuados de agotar esta instancia. Y también los asuntos en donde haya acoso u hostigamiento laboral o sexual incluso. ¿Esto por qué es importante resaltarlo? Porque no se estableció por una cuestión gratuita,
nosotros hemos ratificado hoy en día el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación en el empleo y ocupación, que específicamente prohíbe que en el trabajo, en el empleo, los trabajadores sean discriminados por alguno de los motivos que acabo de señalar. Pero también es importante aquí resaltar, maestro, que hay un tema bastante importante y que no fue ajeno a la reforma. El tema de la violencia en contra de la mujer. Tenemos que existe una recomendación general, que es la número 33 del Comité de la CEDAW, es decir, del Comité de la Convención para eliminar la discriminación en contra de la mujer, sobre la violencia por razón de género en contra de la mujer, que establece que cuando se trate de asuntos en donde exista discriminación o violencia por motivos de género, de ninguna manera serán obligados a someterse de manera obligatoria a cualquier mecanismo alterno. Sin embargo, esta recomendación, si bien exige a los estados miembros, en el caso de nuestro país que ya ratificó esta convención, exige que no puede obligarse, establece que el estado tendrá que establecer todos los mecanismos, todas las garantías para efecto de que si al final las partes deciden someterse a esta conciliación, se tiene que hacer una evaluación previa por parte de un grupo de especialistas especializados, quienes van a determinar o van a garantizar que la persona que fue víctima de violencia, en el caso de hostigamiento o acoso sexual, o incluso discriminación por embarazo o género, que en estos casos ellos decidieron, o las víctimas decidieron, acceder al mecanismo bajo un consentimiento libre e informado. Y que también se garantice que no sean nuevamente revictimizados. Bueno, entonces tenemos otros casos también que son casos de excepción para acudir a la instancia prejudicial, como aquellos asuntos donde existan reclamaciones o la reclamación de designación de beneficiarios, cuando se reclamen prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, maternidad, enfermedades, vejez, invalidez, guarderías, y también aquellos asuntos donde se tutelen derechos fundamentales del trabajo y que van relacionados de nueva cuenta con esos 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y que ya fueron ratificados por nuestro país. Es decir, aquellos asuntos donde existan conflictos inherentes a la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento de la negociación colectiva. Aquellos asuntos donde exista trabajo infantil, trata laboral o trabajo forzoso, pero también asuntos donde haya la disputa de la titularidad de los contratos colectivos o contratos ley y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Entonces, en estos casos están exceptuados. Todos los demás asuntos o conflictos laborales las partes están obligados a acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tratándose de competencia o materia federal, o bien asuntos de competencia local ante el Centro de Conciliación de la entidad federativa respectiva. El inicio de la conciliación o del procedimiento es a través de una solicitud. Esta solicitud se tiene que presentar ya sea por escrito, por comparecencia o por vía electrónica. Los requisitos formales para que pueda presentarse la solicitud es
el nombre de la persona que está haciendo la solicitud de la conciliación prejudicial, sus identificaciones, su documento oficial, la CUR, el nombre de la persona a quien va a notificarse, el domicilio donde va a notificarse y el objeto por el cual se está llamando a esta persona. El objeto se refiere de manera sencilla, no es una demanda, no es una narrativa de hechos, sino señalar qué es lo que está pretendiendo. Si es un trabajador que puede despedir injustificadamente, señalar en la propia solicitud que está llamando, solicitando que se cite al demandado para que se le paguen las prestaciones adeudadas, ¿no? Es decir, es una solicitud muy sencilla. En este caso, una vez que se presenta la solicitud, tenemos que tomar en cuenta que hay un término específico que la ley establece para que dure la conciliación, o el procedimiento o la audiencia de conciliación. Es decir, la ley establece que el procedimiento de conciliación no puede durar más de 45 días naturales y que además, una vez que se presente la solicitud de conciliación prejudicial, esto va a interrumpir la prescripción de las acciones que tienen los trabajadores o patrones. Perfecto, maestra. Entonces, bueno, ya ahorita con este punto ya tenemos analizado cómo la ley también hace una precisión de quiénes están exceptuados de agotar esta instancia conciliatoria. Ya nos dijo los casos más bien todos los casos, pero sobre todo los más relevantes. Y ahorita cómo inicia solicitud de la persona, en este caso normalmente del trabajador, ante el centro de conciliación respectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya va a iniciarse el proceso? Es decir, acude el trabajador como parte actora, solicita la etapa prejudicial conciliatoria. En este caso le tienen que notificar a la parte demandada, en este caso sobre todo al patrón. Después de que se le notifica al patrón, ¿qué viene? Es decir, ¿qué tiene que hacer ahí, por ejemplo, el conciliador, o cómo va entrando el conciliador en todo esto? Sí, bueno, una vez presentada la solicitud por parte de los trabajadores o patrones ante el centro de conciliación competente, aquí este centro va a dictar un auto de admisión. Si resulta competente, por supuesto, dicta un auto de admisión o admite la solicitud y señalará una fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, ¿no? Esta audiencia o esta fecha de conciliación será notificada de manera personal al solicitante, pero a la persona citada también será de manera personal a través de un citatorio, ¿no? Que se le entregará por conducto de un notificador en el domicilio, ¿no? Que se señaló para que fuera notificado del procedimiento de conciliación. Es importante señalar que cuando el citado es el patrón, la cita o el citatorio se le tiene que entregar, pero con un apercibimiento. El apercibimiento es que si el citado es el demandado y si no comparece, se le aplicará una multa de 50 y 15 UMAS. Y además se le tendrá también por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Vamos a pensar, ya se notificó la parte citada, se presentó el solicitante y aquí dentro del procedimiento se tienen que establecer algunas reglas. La primera regla es que el trabajador y el patrón tienen que acreditar su personalidad. 2, el trabajador acudirá de manera personal, pero puede ser asistido por una persona de confianza, por un licenciado en Derecho, por un abogado o un procurador, ¿no? Si se trata del patrón, el patrón acudirá personalmente o bien por conducto de apoderado o representante legal, si es una persona moral, claro, acreditando también
que tienen las facultades para obligarse en caso de que se llegara a celebrar algún convenio. También la Ley Federal del Trabajo establece varios supuestos. Puede suceder que llegada la fecha de la audiencia de conciliación, el notificador no logró localizar al patrón. Si no se logra, a pesar de todos los medios, de todos los elementos que se tengan, no se logra notificar al patrón, entonces aquí lo que va a suceder es que como no es responsabilidad del solicitante, el centro entregará una constancia que da por terminada la conciliación prejudicial. Con esa constancia ya el solicitante puede acudir ante el tribunal laboral competente, ¿no? Otro de los supuestos es, ya están notificadas las partes, se presenta el solicitante, el citado se presenta también, y resulta que aquí pueden ellos llegar a un acuerdo o no. En este caso, si se presentan las dos partes, el conciliador va a intervenir ya en el proceso de negociación. Es decir, el conciliador, que es el facilitador de la comunicación, va a desarrollar la audiencia de conciliación. Y puede suceder que aquí el solicitante o el citado digan, no queremos conciliar. La sesión puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar 3 sesiones, 4 sesiones, siempre y cuando no dure más de 45 días. Acuérdense, 45 días naturales. Y si deciden ellos que no quieren conciliar, pues igual, se da por terminada la conciliación y se otorga esa constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Si las partes deciden conciliar, se someten a la conciliación y con la ayuda del conciliador construyen acuerdos o alternativas de solución al conflicto laboral, entonces celebran un convenio y dicho convenio tendrá ya la categoría de cosa juzgada. Es decir, si celebran el convenio, se determinan algunas modalidades de pago y una de las partes no cumple, en el caso del patrón que no pagara la cantidad a la que se comprometió en una determinada fecha, con ese convenio el trabajador ya puede acudir al tribunal laboral competente a solicitar la ejecución. Pero también aquí se pueden dar otros supuestos. Si resulta que no comparece o solo comparece el solicitante, entonces, ¿qué va a suceder? Como el comparecente es el interesado y la parte citada no compareció, pues aquí la autoridad ya podrá entregar igual una constancia de haber agotado la instancia prejudicial y con esa constancia el solicitante de nueva cuenta acude ante el tribunal laboral competente a presentar su demanda. Pero, si por el contrario, el que no comparece es el solicitante, es decir, la persona interesada, y el citado sí comparece, de igual forma aquí, el centro de conciliación otorgará, o el centro de conciliación, perdón, archivará este expediente por falta de interés del solicitante. Y en este caso, en estos casos, bueno, se reanudan ya los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, ¿no? Y tomando en cuenta que el derecho del trabajo es tutelar de la clase trabajadora, se dejan a salvo aquí los derechos de los trabajadores para continuar con la conciliación o para solicitar nuevamente la conciliación. Y por ejemplo, maestra, ya suponiendo que ya se llevó la audiencia, en este caso todo se desarrolló conforme a la voluntad de las partes, es decir, querían conciliar,
el conciliador actúe, que más adelante nos comentará cuál tendría que ser el perfil del conciliador, pero el conciliador ya actuó de manera con probidad, acorde a sus funciones y logró un acuerdo, por lo cual resulta un convenio. ¿Hay algunos requisitos que tengan que tener formales este convenio o no se esclarecen y ya queda de alguna forma alguna formalidad que imponga el propio centro local o el propio conciliador? Me resulta muy interesante tu pregunta, maestro, porque anteriormente, es decir, previo a la reforma, el conciliador tenía como única facultad facilitar el proceso de comunicación, pero no tenía fe pública para aprobar el convenio. Hoy en día, con la reforma, el conciliador está facultado para realizar el convenio y aprobar el convenio, redactar el convenio, aprobarlo, siempre y cuando, y creo que aquí es importante resaltar, en el mismo no exista renuncia de derechos. Es decir, el convenio tiene que seguir todas las formalidades de un convenio, agregando que se tiene que garantizar en él que no exista renuncia de derechos laborales. ¿Y quién es el funcionario facultado para hacerlo? El funcionario conciliador. Es decir, una vez que las partes realizan el convenio, sí se tiene que cuidar que no se renuncien a derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador laboró por 30 años y las partes deciden conciliar y no se está garantizando el pago de la prima de antigüedad, porque recordemos que la prima de antigüedad se genera cuando un trabajador tiene más de 15 años laborando, ¿no? Entonces, creo que es importante aquí que sí, el conciliador tiene fe pública y tiene que cuidar, o se tiene que cuidar en el convenio que no haya renuncia de derechos laborales. Y por ¿Sí queda ejemplo, clara la pregunta? sí, Sí. claro que sí, La maestro. respuesta, maestro. Ahora, con esto me gustaría, porque me conecta inmediatamente con otra cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguna de las partes no cumple el convenio? Sí, le comentaba que una vez que se firma el convenio por las partes, se ratifica, se aprueba por el conciliador cuando no haya renuncia de derechos, este convenio tiene la categoría de cosa juzgada. Ajá. ¿Y esto qué significa? Si en ese momento lo cumplen, bueno, el expediente se manda al archivo y no pasa nada. Pero si alguna de las partes incumple con alguna de las cláusulas, por ejemplo, el patrón se compromete a pagar una determinada cantidad en parcialidades y llegada la fecha, como sucede actualmente incluso no lo hace, entonces la parte que se ve afectada, en este caso si es el trabajador, puede solicitar la ejecución ante el tribunal laboral competente, es decir, se solicita su ejecución. Perfecto, muchas gracias. Y bien, maestra, pues ya ahorita que hablamos, la estrella de este proceso, sin duda alguna, siguen siendo las partes, pero sobre todo el conciliador. Sí. Pero, pues se dice fácil a veces la palabra conciliador. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir, es que pues es muy fácil conciliar y es muy fácil ser un conciliador. Y me parece que hay un completo desconocimiento de lo que implica ser un conciliador. Por lo cual me gustaría preguntarle, ¿qué perfil deben de cubrir estas personas para ser conciliadores? Y si la ley, por ejemplo, también refiere a algo de requisitos que tienen que tener estos conciliadores. Sí, me parece que de acuerdo contigo, maestro, el tema o el conciliador sí tiene que ser una persona, pues, que tenga experiencia en el manejo de la comunicación, porque en la conciliación se cree o se pretende o se piensa que es llegar y solamente negociar mes y medio y prestaciones, ¿no? El pago de prestaciones, no. Debemos tomar en consideración que el conflicto laboral, en el conflicto laboral están inmersos partes, trabajadores y patrones.
que traen pues una serie de emociones, están molestos porque el trabajador fue despedido, al patrón lo demandaron. Entonces, el conciliador tiene que ser sensible, el conciliador tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser una persona empática, es decir, tiene que comprender o generar confianza en las partes y que tenga esa capacidad de escuchar a las partes principalmente. Porque al ser el facilitador, lo único o lo más importante es que es el puente de comunicación entre ellos. Lo que el conciliador hace es que las partes escuchen, que las partes planteen qué es lo que quieren, qué fue lo que pasó, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses. Entonces, el conciliador tiene que ser esa persona que sabe escuchar, que puede ser empático, que puede generar confianza a las partes, que tiene experiencia en el manejo de conflictos, que conoce todas las herramientas y técnicas para negociar, que es paciente incluso, porque hay conciliaciones que pueden durar no solo una sesión, pueden durar muchas sesiones, incluso hasta horas. Pero digamos que este es el perfil que no está escrito. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, ya se estableció un perfil diferente para el conciliador. Y la ley señala que para que una persona pueda ser conciliador, primero tiene que tener estos requisitos o este perfil. Punto número 1 es tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en materia de trabajo o bien especialización en las funciones que se encuentren vinculadas con las facultades propias del centro, es decir, conciliación, ¿no? 2. Se establece que la persona que sea conciliador o conciliadora tendrá que tener una licenciatura en alguna materia también que se encuentre vinculada con las funciones del centro, es decir, alguna materia que tenga que ver con la función conciliatoria. La ley no lo dice, pero ¿quiénes podrían ser licenciados en Derecho, incluso licenciados en Psicología, licenciados en Trabajo Social, etcétera? No lo establece la ley, pero tiene que tener una licenciatura vinculada con esta función conciliatoria. Además, también la Ley Federal del Trabajo señala que debe tener preferentemente certificación en conciliación laboral, en mediación o en mecanismos alternos de resolución de controversias. Y señala también que tiene que tener conocimientos el conciliador en materia de derechos humanos y perspectiva de género, y finalmente, bueno, pasar un proceso de selección, ¿no? Para que acredite que es una persona que está apto para poder desarrollar la función conciliatoria o para poder resolver o manejar la resolución de los conflictos. Pues vaya que son requisitos fundamentales y nada fáciles. Es decir, sí estamos hablando que el conciliador definitivamente, y es uno de los cambios que también se aplauden mucho ahorita con el cambio de la reforma, es que sin duda tienen que ser personas preparadas, ¿no? Preparadas desde su formación, inclusive joven, para empezar a llevar estos procesos de conciliación a buen puerto. Ahora, finalmente, querida maestra, porque pues el tiempo es muy envidioso y siempre se nos va corriendo y no nos da ninguna pizca más, ¿qué conclusión nos daría general respecto del tema? ¿Cómo considera que qué debe pasar ya que ahorita ya vamos a vivir prácticamente ya este nuevo mundo jurídico laboral? ¿Qué recomendaría para que las conciliaciones se lleven siempre a buen puerto y sean exitosas? Es una pregunta bastante difícil, maestro, porque
primero me parece que este cambio de establecer la conciliación como instancia prejudicial, en este cambio hay mucha resistencia. Acabar con la resistencia y cambiar el chip, es decir, tratar de sensibilizar al personal o a los funcionarios de los centros, de los tribunales laborales, de los propios estudiantes, de los litigantes y de la sociedad en general, para que tratemos de entender que la conciliación puede ser una vía para resolver los conflictos de manera rápida, una vía para poder acceder a esta justicia de manera pronta. Pero para ello, pues, tenemos que hacer procesos de sensibilización, porque si no cambiamos ese chip, pues corremos el riesgo de que la conciliación simplemente se convierta en una instancia de mero trámite. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, sensibilizando, capacitando incluso a los trabajadores, al personal de las propias empresas, para que entiendan o vean la conciliación también como una forma de prevenir conflictos laborales. Y además, tratar de que la conciliación no únicamente se quede aquí como una instancia prejudicial. La Ley Federal del Trabajo también establece que se intentará privilegiar a la conciliación o promover que la conciliación sea un mecanismo para resolver los conflictos laborales, es decir, fortalecer la conciliación dentro del procedimiento o de los procedimientos tramitados ante los tribunales laborales. Es una tarea que corresponde, creo que a todos, a nosotros como funcionarios, a los litigantes, a los académicos, a los investigadores, ¿no? Porque se trata de que podamos transitar hacia una nueva cultura, hacia una cultura de la paz, una cultura de la paz, una cultura de la resolución de los conflictos de manera pacífica. Pero es un tema o una tarea bastante amplia y creo que sí me parece que hay que realizar un proceso de capacitación y de sensibilización, porque hay mucha resistencia. Pues querida maestra Carla, muchas gracias. Sobre todo nos quedamos mucho con esta muy afable recomendación que nos hace, sobre todo porque es verdad, ya tenemos que empezar a priorizar y pensar en que no todo debe ser un conflicto, no todo debe ser un juicio, sino debemos de ver las viabilidades de solución para los conflictos, de manera que pues no tengamos que desgastar una parte con otra, porque a veces realmente sí vale más un buen arreglo que un pleito para todas las partes, inclusive para los abogados. Entonces, creo que la tarea que tenemos nosotros también como postulantes, pues es también ayudar y guiar a nuestros clientes a una mejor solución y no llevarlos también a un pleito que tal vez pueda ser innecesario muchas veces y que al final pues terminan perdiendo más, ¿no? En esta parte, querida maestra. Pues de verdad le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que es una mujer sumamente ocupada y sabemos las grandes responsabilidades que tiene, pero también agradecemos siempre la humildad que tiene para compartir su conocimiento con toda la comunidad universitaria, para con los jóvenes. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la misma. Pero también agradecemos mucho a ustedes que nos ven. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. En el botón de aquí abajo de este video se les va a aparecer, denle suscribir para que sean los primeros en enterarse cuando tengamos nuevo material para ustedes y exclusivo. Así como también les pedimos compartan esta información, porque el conocimiento debe compartirse y para eso es. Entonces difúndalo, que puede serle de gran ayuda y utilidad a un familiar, a algún amigo, a algún vecino, a cualquier persona puede serle de mucha utilidad. Y finalmente regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando este material universitario y estar llegando a través de todos ustedes a la distancia en sus hogares. Querida maestra Carla Jiménez, muchas gracias. Gracias a ti, maestro Juan Negrete. Excelente día a todos. Gracias.